Hoy estamos hablando acerca de algo que acabamos de cantar, ¿no? Y es que nuestro Dios es libertador. ¿Qué hace un libertador? ¿Cierto? El nombre lo dice, liberta, ¿cierto? El único que puede libertar genuinamente al ser humano es Dios. Y vamos a ver un poco acerca de eso. Vamos al libro de Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40. Vamos a leer los versículos del 13 al 17. Si alguien tiene el texto, lo puede leer y comenzamos con oración. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi alma desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte que tú nos dirijas, Señor, en medio de este estudio bíblico. Ayúdanos a meditar, Señor, en las implicaciones de que tú eres el libertador. No solamente fuiste el libertador del pueblo de Israel cuando los sacaste de Egipto, sino que eres el libertador de cada cristiano que realmente ha puesto su fe en ti, Señor. Ayúdanos a poder contemplar este atributo tuyo y sobre todo ayúdanos a vivir en consecuencia. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a vivir como personas que realmente han sido libertadas, que no tienen que obedecer más al pecado, que no tienen que volver a su vida pasada, sino que ahora en ti y por la obra que tú has hecho, pueden, Señor, tener libertad y vivir una vida que te honre y que te agrade a ti en todas las áreas. Padre, que seas tú glorificado en medio de la exposición de este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí podemos ver al rey David, es el autor del Salmo 40, expresando un poco de ese carácter libertador de Dios, ¿no? Es evidente ahí que él está luchando un poco con sus emociones. Hay personas, hay burladores que están tal vez menospreciándole, atacándole, y por eso él dice ahí que sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Cuando hablamos del concepto de libertad, es un concepto muy amplio, ¿cierto? Y cuando David acude a Dios diciendo que mi ayuda y mi libertador eres tú, él está reconociendo que el único que puede ayudarle en medio de esa lucha que él tiene, en medio de esa persecución que él está enfrentando en ese momento, es Dios. Él es el único que le puede ayudar en medio de su aflicción, en medio también del manejo de sus emociones. Es algo en lo que también el ser humano requiere de la asistencia del Señor, porque sin la libertad que Cristo nos ofrece, nos volvemos esclavos de nuestras propias emociones. Fácilmente somos engañados por nuestros malvados corazones. Entonces, manera de reflexión, coloqué ahí unas preguntas para que podamos interactuar un poco. ¿Por qué se ha vuelto tan popular en algunas iglesias modernas tener ministerios de liberación? Si en ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento vemos que esto sucediera. ¿Han escuchado eso? Es que ese es el ministerio de liberación, ¿no? Y como que parte de lo que las iglesias hacen hoy en día es tener como un grupo apartado de ciertas personas que pues ejercen ese oficio, ¿no? Como los que hacen la liberación. Pero ¿hay alguna iglesia en el Nuevo Testamento donde existiera el ministerio de liberación? Eso es bastante curioso. Uno puede mirar todas las cartas escritas a las iglesias desde Romanos en adelante y en ninguna parte se menciona. Habla de las lenguas, habla de otros dones, dones de ciencia, dones de sabiduría, dones de servicio, pero nunca habla de la liberación. Entonces, ¿por qué creen que eso se ha vuelto popular?
Porque de alguna manera es como atractivo, al menos en estas iglesias modernas, hablar de la liberación. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, creo que el afán del ser humano en no asumir la responsabilidad de su pecado. Si yo no necesito arrepentimiento y necesito liberación, pues entonces quiere decir que no soy responsable. Si yo lo que tengo un espíritu, un demonio, o de mentira o de cualquier otra cosa, entonces realmente no es mi culpa, soy víctima de Satanás. Entonces yo necesito ayuda, que alguien venga y me saque eso que tengo. Y es el afán precisamente del ser humano de echar a un lado su responsabilidad, y lamentablemente hay lugares donde pues apoyan esa alcahuetería de esa malcriadez del creyente que es muy popular hoy, ¿no? Sí, eso es muy cierto, ¿no? Y como que hay un cierto sensacionalismo o un morbo de pronto por lo desconocido, por meterse en un mundo espiritual, como que de alguna manera el que hace liberación siempre pues está como un rango por encima de los demás, porque tiene como esa habilidad extraordinaria que solamente él puede hacer, ¿cierto? Pero es muy cierto lo que dice el hermano, ¿no? Realmente cuando vemos todo esto, el resultado de eso es quitarle al hombre la responsabilidad de su pecado. Si yo, en vez de reconocer que mentí, que me equivoqué, digo, no, fue un espíritu de mentira que entró en mí, pues claro, el culpable no fui yo soy inocente, fue el espíritu que vino y hizo de las suyas, ¿cierto? Y es triste porque incluso acá en Colombia, no sé si escucharon hace un tiempo, un caso horrible también, bueno, se me escapa ahorita el nombre, del que violó a una niña, que era político, si no estoy mal. Bueno, a él lo entrevistaron una vez y él, o sea, su argumento fue decir, no, es que yo fui poseído, no era yo realmente, o sea, yo terminé violando a la niña y matándola, pero porque fue una influencia demoníaca, ¿no? Y como que es una forma de eximirse de la responsabilidad en cuanto a su pecado, ¿cierto? Pero realmente es correcto y efectivo llamar a los pecados espíritus y decirle a las personas que en vez de arrepentimiento lo que necesitan es liberación. Si yo simplemente le digo a las personas que el problema que tienen no es pecado, sino que hay espíritus, obviamente eso hace que toda la iglesia o genera una relación de necesidad hacia la iglesia local, o sea, en el sentido de dependencia espiritual. Porque si una persona está todo el tiempo luchando o poseída o endemoniada, y solamente dentro de la iglesia el ministerio de liberación es el único que puede como hacerle libre, pues claro, hay una relación de dependencia ahí, ¿cierto? Y así es como funcionan muchos de estos ministerios. Lo que buscan básicamente es que haya una fidelidad o una relación de necesidad de pronto respecto a la iglesia local o respecto al ministerio de liberación. Bueno, pero es interesante, ¿no? Porque esa idea de un ministerio específico de liberación, pues no la vemos nunca en las escrituras, no la vemos en ninguna iglesia, no hay detalles específicos en la palabra acerca de cómo se debería hacer un exorcismo, por ejemplo, acerca de cómo debería alguien tratar de sacar un demonio. Toda digamos, la evidencia bíblica que tenemos descansa en los evangelios o en el libro de los Hechos en ciertas ocasiones, pero realmente cuando se habla puntualmente a las iglesias nunca se les habla de la necesidad de este ministerio. Pero en muchas congregaciones actuales, modernas, parece que se ha convertido en algo primordial. Hay libros que han sido escritos acerca de cómo sacar un demonio, de cómo sacar una legión, de, bueno, diferentes cosas,
pero la verdad es que la evidencia bíblica al respecto es bastante escasa. Incluso cuando uno analiza y estudia los pasajes que hablan acerca de este tema, de echar fuera demonios, de sacar espíritus de iniquidad y demás, vemos a la luz de la palabra que algunos de los pasajes que utilizan, pues realmente están fuera de contexto. O sea, no aplicarían realmente para la iglesia actual. Y vamos a ver por qué. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 18, yo diría que este es uno de los textos más utilizados para justificar la práctica de pronto de estar echando fuera demonios. Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Bueno, es interesante, ¿no? Ese pasaje lo utilizan a veces para justificar la práctica de echar fuera demonios. Pero es que el pasaje también dice que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y también dice que tomarán en las manos serpientes. Ahora, ¿ustedes conocen algún ministerio donde beban cosa mortífera? ¿O algún ministerio donde tomen serpientes? Bueno, algunos sí han llegado de pronto a ese extremo, pero es muy poco inusual, ¿no? O sea, si vamos a utilizar el pasaje para decir que del pasaje extraemos el ministerio de liberación, pues también deberíamos extraer el ministerio de beber cosa mortífera y que no nos haga daño, ¿cierto? Ahora, realmente cuando Jesús está hablando estas palabras, les está hablando a los 11, a los discípulos, y les está hablando en un contexto donde estaban asustados. Realmente ellos sabían que tenían una responsabilidad enorme y que iban a requerir del respaldo sobrenatural de Dios para poder perseverar en la obra que tenían. Eran 11 hombres y tenían la responsabilidad de ir y hacer discípulos a las naciones. Ahora, algo interesante del pasaje también dice algo interesante del pasaje es que dice que estas señales seguirán a los que creen. No dice que los que creen seguirán las señales. Y eso es algo importante, porque no vemos ni siquiera en la vida de los apóstoles que ellos estuvieran detrás de las señales. Ellos no estaban por ahí bebiendo cosa mortífera, ellos no estaban por ahí tomando serpientes. Incluso en la ocasión que al apóstol Pablo le picó una serpiente, no fue que él buscara que la serpiente le picara. Fue algo que sucedió, digámoslo así, de manera fortuita, y que el Señor en su gracia, en cumplimiento de la palabra, permitió que él no muriera. Pero hay una diferencia total. Un verdadero cristiano no necesita realmente las señales, porque su fe está puesta en Dios, ¿cierto? ¿Quiénes necesitan las señales? Aquellos que dudan. Y por eso la Biblia nos habla en muchas oportunidades de las señales de apóstol. Señales de apóstol. El apóstol Pablo en múltiples oportunidades hizo señales sobrenaturales, milagros extraordinarios, porque era lo que el Señor estaba permitiendo para confirmar su apostolado, para que nadie dudara de que realmente el poder de Dios estaba sobre él. Pero es interesante porque cuando nos vamos a la palabra de Dios y vemos que un grupo de personas externa a los 11 quiso hacer lo mismo que vio que el apóstol Pablo hacía, terminó pasando una vergüenza. Vamos a verlo. Hechos capítulo 19. Vamos a ver ahí que después de ver al apóstol Pablo haciendo milagros sobrenaturales, cosas extraordinarias, hubo un grupo de personas que dijeron, esto está como chévere, yo también voy a intentar hacerlo. Y vamos a ver lo que pasó. Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 16. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. No. Imagínense la consecuencia de creerse apóstol, ¿no? De creer que él también podía hacer lo mismo que el apóstol Pablo hacía. Y es un peligro realmente muy latente hoy en día. O sea, no podemos negar, a la luz de la palabra, a la luz de la evidencia bíblica, de que existe un mundo espiritual maligno. Eso es cierto. De hecho, la Biblia dice que Satanás maquina. Nosotros como creyentes no deberíamos ignorar sus maquinaciones. O sea, hay un grupo, hay una potestad también, como dice en Efesios 6, huestes espirituales de maldad que activamente buscan destruir al creyente, buscan dañar el testimonio para que las personas empiecen luego a hacer burla del evangelio, empiecen a decir que el cristianismo no es veraz. Y esa guerra espiritual es real. No queremos de ninguna manera negar eso, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la guerra espiritual, entendida en su debido contexto, no tiene nada que ver con sacar demonios. Tiene que ver con la lucha que hay entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás. No siempre el proceder de Satanás es poseer a una persona o de alguna manera entrar en un estado de éxtasis, como se ve de pronto en muchas de estas congregaciones. Satanás puede estar obrando en la vida de una persona simplemente haciéndole creer una mentira. Y uno puede ver a la persona que parece que está bien, no tiene de pronto evidencias de que está endemoniada o algo por el estilo, pero si la mentira de Satanás está en su mente, si razona en función de las falsedades que Satanás y sus secuaces tratan de implantar en la mente de las personas, pues esa persona de alguna manera está bajo la influencia del maligno. Está viviendo conforme a lo que Satanás realmente quiere. Pero hay un problema muy grave en este ministerio, de alguna manera, de liberación. Porque más allá de que no vemos realmente ninguna evidencia, ningún mandato para las iglesias en cuanto a tener un ministerio así, el problema fundamental es lo que decía también nuestro hermano Ricardo: le quita la responsabilidad al hombre. Si yo empiezo a tratar mis pecados como si fueran espíritus, no me voy a arrepentir. Y si no me arrepiento, no va a haber verdadera sanidad para ese pecado. Es triste, hoy en día, incluso, no sé si escucharon, hace un año, hubo un proyecto político que se llamaba Inquebrantables. Un proyecto que buscaba básicamente que las iglesias cristianas no pudieran atender de ninguna manera a las personas homosexuales. Ellos cimentaban ese proyecto diciendo que en algunas iglesias cristianas, pues a las personas homosexuales les trataban de hacer liberación, les hacían cualquier tipo de baños extraños, que se bañaran con una sal especial y que eso les iba a quitar el demonio de la homosexualidad. Y ellos tenían un registro de eso y en base a eso querían ir al Congreso de la República y establecer una ley donde prohibía totalmente a todas las iglesias cristianas de cualquier denominación tratar de cambiar la orientación sexual de una persona. Y por eso el proyecto se llamaba Inquebrantables. Gracias al Señor, en su misericordia, permitió que el proyecto se cayera. Están trabajando ahorita nuevamente para volverlo a pasar, pero es una realidad. El hecho de que las iglesias que están llamadas a proclamar el evangelio, que eso sí nos manda la Escritura, que como iglesia hablemos las verdades de Dios, se hayan desviado de esta manera, ha hecho que el cristianismo pierda mucha credibilidad. Porque mucha gente dice: no, esos cristianos están locos. ¿Cuál espíritu? No, eso realmente
una persona llega con un problema, incluso no necesariamente en el área de la homosexualidad, una persona llega, es un adúltero y dice, no, pues yo realmente tengo un espíritu de adulterio. Y si en la iglesia lo que hacen es empezar a hacerle liberación, en vez de confrontarlo y decirle que se arrepienta, que venga a Cristo como Salvador de su alma, pues realmente el problema permanece. Incluso en el tiempo bíblico, Jesús habla en varias oportunidades de que los espíritus malignos tienden a volver. Si una persona está endemoniada y esa persona le hacen liberación, pero no se arrepiente de su pecado, antes corre más riesgo, porque puede venir una legión y de alguna manera meterse en esa persona 7 espíritus peores a los que había inicialmente, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces esa práctica de la liberación, incluso en los tiempos bíblicos, sin arrepentimiento, es un peligro. Antes es algo que puede afectar aún más la integridad de una persona. Entonces es triste, el espiritismo que se ha infiltrado en muchas congregaciones ha afectado considerablemente la credibilidad del cristianismo para tratar con temas importantes y delicados de la sociedad. Es lamentable que cuando la gente piensa en cristianismo, piensa en gente irracional, cuando la palabra de Dios nos manda a que amemos a Dios con nuestra mente. La fe en la que nosotros creemos es una fe racional. Nosotros no de ninguna manera tenemos una fe ciega o una fe sin evidencia, una fe absurda en absoluto. La fe cristiana descansa sobre la base de las evidencias que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces es triste. Hoy en día, por ejemplo, la consejería bíblica no es vista como algo serio. Y es lamentable. Por ejemplo, una pareja tiene problemas entre sí y van aquí a las autoridades y buscan ayuda de pronto delante de un juez de familia, y el juez de familia ¿a quién remite? Al psicólogo. Ahora, ¿el psicólogo es una ciencia? No es una ciencia. La psicología, de hecho, sería una especie de pseudociencia, si queremos decirlo de alguna manera, pero la psicología no es ciencia. Sin embargo, el juez considera que la psicología va a ayudar a la familia en problemas. Pero ¿por qué no pasa lo mismo con la consejería bíblica? ¿Por qué los jueces de pronto no dicen, bueno, vamos a remitirlo donde un pastor, donde una iglesia, donde usted va a recibir un proceso de acompañamiento, un proceso de consejería bíblica? ¿Por qué no tiene el mismo peso? Porque tristemente muchas congregaciones realmente han dañado totalmente la imagen de lo que la consejería bíblica es. Entonces mucha gente piensa, no, pues que vamos a ir a una iglesia si allá le van a sacar espíritus y le van a decir cosas raras o les van a mandar baños extraños y cosas que para tratar ahí como si fuera un asunto netamente espiritual. Entonces es lamentable que eso haya sucedido, porque la Biblia nos manda a la iglesia a ser la luz del mundo. Los que deberían discipular a las naciones es la iglesia. Nosotros deberíamos estar diciéndole a la gente cómo vivir la vida cristiana, cómo sostener un hogar. La familia es idea de Dios. Si hay alguien capacitado o, bueno, si hay alguien que puede realmente ayudarnos en eso, es el Señor, es su palabra. La palabra de Dios debería ser el fundamento, la lámpara a nuestros pies. Pero por causa de todo este misticismo que de alguna manera se ha infiltrado en las iglesias, pues el resultado es que el cristianismo bíblico ha perdido de alguna manera credibilidad. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4 para ver parte de lo que es el mandato cultural que el Señor nos da como iglesia, como cristianos. Colosenses capítulo 4, versículos del 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén.
Interesante eso, ¿no? Está hablando de cómo debería ser el trato del cristiano para con los de afuera. Y dice puntualmente que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Una palabra que apunte a Cristo. Ese debería ser el trato que nosotros tenemos con el mundo incrédulo. Que ellos puedan ver en nosotros sabiduría, no misticismo, sabiduría, palabra de Dios. Que puedan darse cuenta que nuestra fe es una fe racional. Es una fe que así como ha impactado nuestras vidas, también puede impactar la vida de ellos. Efesios capítulo 1 nos muestra un pasaje hermoso y es una de las evidencias también que tenemos de que es completamente imposible de que una persona cristiana, genuinamente cristiana, que ha nacido de nuevo, pueda ser poseída por algún demonio. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Nosotros en el momento de haber creído la palabra de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿sería posible que el Espíritu Santo cohabite con un demonio? Completamente imposible. La Biblia dice que el Espíritu Santo o Dios mismo es luz. ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna, ¿cierto? Entonces, realmente, si una persona es cristiana y cree estar endemoniada, ¿qué hay que decirle? El Espíritu Santo mora en usted. Usted lo que necesita, en vez de liberación, es arrepentimiento. Ahora, si es una persona incrédula, en vez de practicarle una liberación que lo podría dejar incluso peor del estado actual que tiene, pues mejor le predico el evangelio. Y si es sellada con el Espíritu Santo, ahora el maligno no le puede tocar. Ahora ningún espíritu le puede hacer daño. Entonces, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, hermanos, ocurre la verdadera libertad en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es las arras o de alguna manera la garantía que tenemos de parte de Dios de que hemos sido comprados por Él y de que ahora vamos rumbo a una posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando nosotros miramos realmente este mundo en el que estamos, hay muchas personas que están siendo esclavizadas por diferentes cosas. Hay gente que, por ejemplo, vive esclavizada a su pasado, que no puede superar alguna situación difícil tal vez que vivió. Hay personas que de pronto han sufrido abusos. Hay personas que están esclavizadas de pronto también a algún pecado en particular. Hoy en día hay una pandemia de pornografía. Hay una cantidad de jóvenes, sobre todo, que están de alguna manera esclavizados por eso, por las mismas pantallas. Personas que pasan horas y horas detrás de un celular, detrás de un computador y descuidan realmente el mundo real. En últimas, a mí Dios no me va a pedir cuentas por el mundo virtual. ¿Cuántos comentarios hiciste en Facebook? ¿O cuántos videos te viste de X o Y predicador? En absoluto. Pero sí me va a pedir cuentas por mi familia, por mi esposa, por mi hijo, por las personas quienes están a mi alrededor. Entonces es algo muy importante. Vivimos en un mundo que se ha esclavizado también por el temor. Hay gente, lo vimos mucho también en el tiempo de la pandemia, gente que estaba vuelta a nada por el temor. Y pensaba, no, esto ya es el fin, se va a morir toda mi familia, me voy a morir yo, ya no hay más esperanza, ¿cierto? Entonces, el mundo en sí mismo vive esclavizado al pecado. Por eso Dios y este papel o este rol de Dios como libertador es fundamental en nuestras propias vidas y también en las vidas de este mundo
caído. Porque ¿qué vemos realmente a nuestro alrededor? Acaban de pasar las ferias, por ejemplo, de Bucaramanga. ¿Y qué ve uno? Borracheras, personas tratando de buscar en lo creado lo que solo el Creador les puede dar. Esclavas de ellas mismas, esclavas de su pecado. Y la única forma en que pueden realmente ser libres de esa esclavitud es que conozcan al Dios libertador. Con lo que hay en la parte de aplica, este mundo esclavo del pecado y las mentiras de Satanás necesita con urgencia un libertador para sus almas. Nadie puede hacerse libre por sí mismo, es imposible. Tampoco un exorcista puede liberar a una persona del pecado. Eso es curioso, porque siempre que hablan de la liberación, hablan de liberar de espíritus. Pero lo que necesitamos a la luz de la palabra es libertad del pecado. Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, la única esperanza para los pecadores es que Dios mismo los haga libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a manera de aplicación, pregúntate, ¿has experimentado verdadera libertad? Cada uno puede pensar en su propio corazón. ¿Tú has experimentado verdadera libertad o aún vives como esclavo? ¿O aún hay cosas que tú reconoces que te tienen atado realmente? De las que no has podido salir, estás ahí cayendo vez tras vez, vez tras vez. Porque si ese es el caso, es probable que no hayas sido genuinamente libertado y que lo que necesitas primariamente es ir a Dios como libertador, pedirle a Cristo que te haga verdaderamente libre. La esclavitud del pecado es una evidencia de que no conocemos al Dios libertador. Por eso necesitamos que Él nos rescate. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36, ahí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo hablando con los judíos. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Eso es interesante porque Jesús utiliza la palabra verdaderamente. Eso nos habla de que también hay una libertad falsa, porque la verdadera libertad está en Cristo. Pero hay una libertad falsa y es lo que vemos en este mundo. Cuando un joven dice, no, es que yo quiero libertad para escoger mi orientación sexual. Él cree que libertad es poder hacer lo que él quiera sin restricciones. Pero resulta que cuando hace eso, demuestra que no es libre, sino más bien que es esclavo de su pecado. Es esclavo de su naturaleza corrupta. En cambio, la verdadera libertad de la que Cristo nos está hablando es la libertad para obedecer al Señor. Cuando usted se encuentra una persona incrédula, una persona que realmente no vive conforme al Señor, usted le puede decir, bueno, no peques más, a ver si puedes. Inténtalo, deja de pecar. Y va a ser cuestión de tiempo para que él mismo reconozca, no, es que es imposible, ¿ves? Por eso necesitas un Salvador. Por eso necesitas a Cristo. Necesitas a alguien que te haga libre. Porque fuera de Él simplemente estás esclavo de tus propios deseos, de tu propia maldad. Y ese es el mundo en el que estamos hoy. ¿Usted se acuerda ese grupito que vino que predican el evangelio de ¿cómo era? Como de sufrimiento. Pero ¿cómo era que la llamamos? No, del sufrimiento era. Bueno, Sí, no. que ellos vinieron acá y el hombre, ¿ah? No, ese es otro.
evangelio del sufrimiento, Sí, de autoflagelación. algo así. Entonces, yo hablé con el líder de ellos. Ellos se sentaron aquí, había reunión de jóvenes, ¿no? Y el hombre se sabía, yo creo que se sabía toda la Biblia, o sea, de memoria. Pero entonces él cogía pedacitos y los juntaba con otros pedacitos para justificar lo que él quería. Entonces, una de las preguntas que yo le dije fue, tenía una señora y el niño estaba en malas condiciones. Entonces yo le dije, pero ¿tú trabajas? No, mi trabajo es predicar el evangelio. Pero mira que aquí dice en la palabra que tienes que trabajar para proveer para lo tuyo. Entonces cuando yo lo cogía, ese versículo que él decía, íbamos a leer desde el contexto. Cuando él veía el sentido, ¿cómo es? Decía, no, pero ven, leamos por acá. O sea, cuando él se veía así, y en una se puso como incómodo, como pálido, y dijo, no, tú me estás como embolatando. Acá dice aquí, entonces cogía de aquí, cogía de allá, cogía de acá, cogía. O sea, mi pregunta es, tú sí viste eso, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. O sea, era algo muy fuerte en ellos. Interrumpían cada vez que porque no se estaba diciendo la verdad que ellos creían que era. Y entonces tomaban la palabra así arbitrariamente. Tergiversaban toda la Biblia. Mi pregunta es, ¿ese estaba endemoniado? Porque a mí me da esa sensación esa. O sea, porque bueno, era una cosa, y después cuando se fueron de aquí sacudieron los pies. Y lo contradictorio, después que él me dice a mí de que él no trabaja, que él... me preguntó, ¿a ti te ha cogido la policía y te ha puesto preso por el evangelio? Pues no, a mí no. Bueno, entonces yo sí soy cristiano porque a mí sí me ha... Lo que pasa es que él se ponía a pelear frente al contexto, entonces le daba rabia y no quería hablar más y se fueron y sacudieron, o sea... Sí, o sea, puede que haya una influencia. Digamos que a veces pensamos que Satanás solamente actúa como con cosas sobrenaturales, ¿no? Pero realmente Satanás está obrando detrás de cada mentira que hay, porque él es el padre de mentira. Entonces, no necesariamente tiene que haber, no sé, alguna manifestación de éxtasis, de tal vez una fuerza desmedida, como lo que vimos ahí en Hechos, o que la persona se cae y tiembla y bota babasa, o cosas así, para hablar de alguien endemoniado. Incluso la Biblia dice que cuando Judas entregó al Señor, pues Satanás había llenado su corazón. O sea, Satanás de alguna manera ejerció una influencia en Judas que lo llevó a hacer pues lo que hizo, ¿no? De entregar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y es algo análogo también a lo que estaba pasando con Jesús. ¿Por qué Jesús utiliza esta expresión? Porque las personas con las que estaban hablando tenían un velo. Ellos no veían su pecado. Creían que por ser judíos ya eran descendientes de Abraham, ya estaban bien espiritualmente, eran superiores a otros. Y Jesús tiene que decirles, no, es que el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, para tener verdadera libertad tienen que reconocerme a mí, porque yo soy el Mesías prometido, yo soy el Salvador. Entonces, esas personas en ese momento estaban de alguna manera influenciados por Satanás, creyendo la mentira de que por su linaje eran aceptos delante de Dios, cuando realmente solo podían ser aceptos por medio de Cristo, ¿no? Entonces, pero podríamos decir en ese caso que esos que vinieron tan endemoniados. No lo podríamos afirmar como totalmente, pero sí estaban muy influenciados por Satanás. O sea, en el sentido de que estaban creyendo muchas mentiras o sea, ellos buscaban intencionalmente que les hicieran daño para decir esto me hace cristiano. Y realmente no era que pues les hicieran daño por ser cristianos, les hacían daños por ser groseros, porque interrumpían el culto, porque no permitieron casi que se hiciera nada en el servicio, estaban todo el tiempo como afectando todo. Entonces no es algo propiamente del cristianismo lo que causó esa persecución, sino una mala actitud de su parte. Y después que me dice que
que él no trabaja, después me dice, ¿usted trabaja, hermano? Yo sí trabajo. Ah, bueno, entonces que le diera plata. Sí. Entonces, o sea, él como es maestro, él no trabaja, pero los demás sí tienen que trabajar para darle a él. Sí, hermano Oscar. Bueno, hermano, acá pues el punto que creo yo que es importante, más que hablar de endemoniados, si es el espíritu, eso, o sea, que hay que tener mucho cuidado, que la palabra lo menciona desde Mateo hasta Apocalipsis, con aquellas personas que niegan de Cristo, aquellas personas que digan, que tengan el espíritu anticristo, de que no creen en la salvación, incluso lo más delicado, que digan que la salvación se pierde, que es por obra, o sea, ya ahí tenemos que tener muchísimo ya cuidado de una vez. No tenemos que pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, ya definitivamente la palabra nos muestra dos indicios. Aquella que niega a Cristo, que vino, y aquella que niega la salvación. Si ya sabemos que aquella persona niega eso, ya automáticamente ya tenemos un desecharlo. O sea, ya no podemos hacer absolutamente más de ahí. Más que hablar de espíritu, más que... O sea, eso sería lo central, lo esencial que la palabra nos está enseñando. Sí. Y predicarles el evangelio. Realmente, la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno, ¿no? Hablando del sistema en general. Entonces, lo que realmente puede ayudar a que más esclavos del pecado sean libertados es la proclamación del evangelio de Cristo, el evangelio de salvación. Miremos Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 18, para seguir meditando en esa idea de la libertad o de ser libertados por el Señor. Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Tremendo, ¿no? O sea, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Todos nosotros, antes de conocer al Señor, éramos esclavos del pecado. No podíamos hacer otra cosa más que pecar. Era lo que nuestra naturaleza nos impulsaba a hacer. Pero ahora, por medio del sello del Espíritu Santo en nosotros, empezamos a tener una lucha y empezamos a realmente caminar como siervos de la justicia. Eso no quiere decir que vamos a estar siempre sin pecado, sin manchas, sin fallas, pero sí quiere decir que no nos vamos a gozar más en el pecado, no nos vamos a deleitar más en él. Por eso la Biblia dice que el que ha conocido al Señor realmente no practica el pecado. Y la palabra en el original es muy interesante porque habla de deleitarse en el pecado. No simplemente que hace algo malo, sino que le gusta eso. O sea, sus afectos están ahí. Eso es parte de la vieja naturaleza. Ahora el cristiano aún peca tristemente, pero se lamenta profundamente. Porque el Espíritu Santo que nos ha sellado se contrista cuando fallamos. El Espíritu Santo nos hace ver, nos convence de que hemos hecho las cosas mal y nos lleva continuamente al arrepentimiento. Entonces coloqué ahí en la parte de razona, si Dios es libertador, entonces ningún pecado puede dominar a una persona que tiene una relación genuina con Él. Es posible que haya fuertes luchas, en ocasiones puede incluso haber recaídas, pero nunca el pecado se enseñoreará de forma permanente en la vida de aquellos que han sido libertados por Jesús. Una vez más, a manera de reflexión, pregúntate, ¿estás buscando al libertador en tu lucha diaria con el pecado? Necesitamos a alguien que nos quite las cadenas, como cantamos, viéndolo espiritualmente. Que el Señor realmente nos haga libres. Y todos tenemos diferentes luchas en diferentes áreas, probablemente de nuestras vidas, de nuestro carácter, pero lo que nos va a ayudar a realmente tener libertad, a no estar más ahí esclavos del pecado,
es conocer a ese Dios libertador. Cuando yo estoy triste, cuando estoy afligido, debo decirle: Señor, al igual que el salmista, tú eres mi libertador. Ayúdame a alinear mis emociones a tu voluntad. No permitas que yo esté afligido por aquellos que me quieren hacer daño, por aquellos que se burlan de mí, porque yo soy un servidor tuyo. Qué mayor gozo que ese. Ayúdame a alinear mis emociones a ti. Ayúdame a buscar día a día de tu gracia y de tu voluntad. Hermanos, el hecho de que Dios sea libertador quiere decir que no pueden haber áreas en nuestras vidas que estén fuera del control de Él. ¿Recuerdan al libertador Simón Bolívar? ¿Qué hizo ese hombre? Libertó muchos países, ¿cierto? Del yugo de los españoles, ¿cierto? De la misma manera, Dios, al ser nuestro libertador, Él vino a traer libertad en todas las áreas de nuestra vida. En todas. En la sexualidad, en las finanzas, en nuestras emociones, en la depresión, en la falta de perdón, de pronto en el rencor. Hay mucha gente esclava del rencor, del resentimiento. Le cuesta muchísimo perdonar a otros. Pero ¿dónde van a encontrar el poder para poder ser libres de esa falta de perdón? En Cristo. Él es el libertador. Él es el que puede quitar de nosotros todo aquello que va en contra a su voluntad. Miremos Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Ahí podemos ver cómo el Señor cumplió una profecía dada en el libro de Isaías, que de hecho tiene que ver justamente con libertar a los cautivos. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Sí. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me... ¿Qué? Coñapa. ¿Cómo? Bueno, hasta el 21. Bueno, ahí podemos ver nuevamente, el Señor Jesús mismo está diciendo que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, ese mismo Jesús que vino hace casi 2000 años, es el mismo Jesús que ahora vive en nosotros. Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, nuestro llamado como cristianos, como personas que han sido libertadas del pecado, es ahora ir y proclamar a otros acerca del libertador. Contarles acerca de dónde pueden ser libres de esa esclavitud al pecado que tienen, de esa falta de amor en sus corazones, de ese rencor, de esa envidia, de esos celos, de esas adicciones también. Vivimos en un mundo donde las adicciones están disparadas. Es impresionante. Hace unos 10 años atrás era casi imposible encontrarse una persona en la calle fumando marihuana. Hoy en día es la norma. Casi que en cada parque hay alguien haciéndolo. ¿Y por qué hacen eso? Porque están viviendo esclavos del pecado. Necesitan al libertador, necesitan a Cristo. Y nosotros como cristianos estamos llamados a ir
y predicarles esa verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, aquí podemos ver algo interesante porque vamos a ver cómo el apóstol Pablo llama a aquellos que se oponen al evangelio. Y eso puede contestar un poco la pregunta de nuestro hermano Juan Pablo. Cuando las personas se oponen al verdadero evangelio, realmente están presas de Satanás. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Tremendo, ¿no? ¿Cómo están aquellas personas que se oponen al evangelio? Según el texto, están cautivos a voluntad de Satanás. Están bajo el lazo del diablo. Por eso es tan importante que como iglesia podamos predicar el evangelio con mansedumbre, no siendo contenciosos, sino más bien amables, mostrándoles a estas personas la necesidad que tienen de un Salvador y clamando por si quizá Dios les conceda salir de esa atadura que tienen, estando atrapadas ahí en el lazo del diablo y estando cautivos a voluntad de Él. Entonces, hermanos, aquellos que hemos sido libertados en Cristo, tenemos el llamado de proclamar al mundo donde pueden encontrar verdadera libertad para sus almas. Coloqué una frase ahí para meditar. Así como los israelitas necesitaban que Dios los liberara de la esclavitud de Egipto, así también Cristo es nuestro libertador de la esclavitud del pecado. Entonces, permitamos realmente que ese libertador gobierne en todas las áreas de nuestra vida. En la parte de atrás coloqué algunas actividades para profundizar. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay un video que se llama Cristo, el libertador por excelencia, del pastor Miguel Núñez. Pueden escuchar la predicación. Y otro que se llama ¿Cómo es la libertad en Cristo?, basado en Gálatas 5, del 13 al 16, del pastor John MacArthur. Entonces pueden ver ambos videos y escribir en el recuadro las principales enseñanzas de los mismos. También, como actividad número 2, les envié un artículo que habla de lo que estudiamos hoy. Ningún creyente necesita liberación de demonios. Es del Ministerio Coalición por el Evangelio. También pueden leerlo y meditar en cómo el sello del Espíritu Santo te da garantía de tener verdadera libertad. Hay un texto que han usado mucho también fuera de contexto que dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso no tiene que ver con hacer desorden en la iglesia. Eso tiene que ver realmente con la libertad que Cristo nos ofrece. Actividad número 3, ¿cómo impacta tu vida devocional meditar en que Dios te libertó del pecado para que ahora vivas conforme a la justicia, santidad y verdad de su palabra? Hermano, realmente meditando seriamente en esto, nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Han visto un esclavo cómo se ve? Un esclavo en la época del esclavismo, año 1700, 1600 para atrás. Un esclavo realmente vive completamente entregado a la voluntad de su amo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nuestro amo era el pecado. O sea, vivíamos para nosotros mismos, para aquello que además es una ofensa en contra de Dios. Y un día, por su pura misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice Efesios, el Señor rompió esas cadenas, nos hizo libres. Y ahora que hemos sido libertados en Cristo, debemos vivir en justicia, santidad y verdad. Vivir para nuestro Dios. Él nos salvó del pecado. Nuestro amo ya no es el pecado, nuestro amo es Dios y vivimos para Él.
Por último, con lo que ahí estás viviendo una vida cristiana en la que continuamente te esfuerzas para que otros sean libertados de tu antigua condición. Uno puede mirar un poco en la historia y darse cuenta de lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se abolió totalmente la esclavitud, cuando finalmente los esclavos fueron libertados. ¿Qué quisieron hacer ellos? Se esforzaron para que nunca más ninguno de sus familiares, ninguno de sus hijos, ninguna de su descendencia sufriera más esclavitud. Y de la misma manera, si nosotros fuimos salvados de esa esclavitud al pecado, deberíamos esforzarnos al máximo para que aquellos que están aún en esa condición puedan venir a Cristo como libertador de sus almas. Entonces, que el Señor nos ayude a poner en práctica lo que hemos estudiado la noche de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el estudio. Sí, hermano. Estaba pensando en eso y me estaba haciendo una pregunta para mí mismo, ¿no? Y la quería compartir con ustedes. Y es que, si bien es cierto que el Señor me libertó y por su gracia me hizo libre, me preguntaba si he aprendido a vivir en esa libertad. Yo tengo 41 años y desde que estaba en el vientre de mi mamá he ido a la iglesia. Y yo pensaba en todo ese tiempo, sabiendo que ciertamente fui rescatado por el Señor y he sido libre, si he aprendido a vivir en esa libertad. Porque creo que de eso se trata la madurez espiritual y el crecimiento. No en cuanto conocimiento tengo, sino más bien si he aprendido a vivir en la libertad. Y recordaba el texto bíblico de Gálatas, que mencionó el pastor hace un rato, donde dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libre, y no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Y se lo está diciendo a una iglesia, la iglesia de Galacia, que estaban siendo influenciados por los judaizantes, querían que volver a las prácticas de la ley y todas esas cosas. Y era gente que había sido libre, pero no había aprendido a vivir en libertad. Yo creo que a veces nosotros sí sabemos que somos libres, pero nos cuesta vivir en libertad. ¿Y cómo sé yo que me cuesta vivir en libertad? Cuando me siento atado a cosas que tengo que hacer como norma o como ley para tratar de impulsarme, ¿no? Para tratar de avanzar, para tratar de... Si no tengo eso o si no sigo ese tipo de cosas, entonces siento que no soy capaz. Y creo que era lo que le pasaba a la iglesia de Galacia. No se sentían realmente hijos de Dios si no se circuncidaban o si no practicaban algunas cosas de la ley. Entonces, creo que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy es esa, ¿no? La iglesia hoy necesita mucho como soportes de cosas humanas para tratar de sostenerse y tratar de conseguir cierta aprobación, quizás delante de Dios. Pero la Biblia dice que debemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿no? Entonces, yo no sé, yo pensaba en eso. De verdad he crecido lo suficiente como para haber aprendido a vivir en libertad y quizás pudiéramos meditar en eso, de repente puede ser útil. Mira, hay un texto en Gálatas, en 2 Corintios 5:17, que es muy conocido, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y es triste, hablando de todo este tema, de ver que hay muchos cristianos todavía dicen: no, es que yo todavía necesito tener liberación. Y desafortunadamente todas esas iglesias donde hacen encuentros, preencuentros y reencuentros y triple encuentros y en todo eso a todo el mundo le hacen liberación, a todo el mundo, porque y ahí donde yo digo, bueno, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Dónde está eso?
O sea, o es que nosotros le quedamos grandes al Señor. Y esto es lo que uno reflexiona. Pastor, hablando lo que compartía el hermano Ricardo, yo duré casi 20 años y no conocía la libertad de Cristo. Porque siempre pensaba tenía que hacer algo para no perder la salvación y siempre era en esa condenación, en esa angustia. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no puedo experimentar alegría de ser cristiana? ¿Sí? Entonces ya cuando uno conoce la gracia del Señor, el Evangelio como es, uno es libre. Sí, no, realmente, si es un cristiano, tiene el Espíritu Santo, no necesita liberación. Si es un inconverso, necesita el Evangelio para tener el Espíritu Santo y no ser poseído por ningún demonio. Entonces sí, realmente es importante poder comprender a Dios como el único que puede libertar nuestras almas y pidámosle al Señor que Él nos ayude a vivir en esa libertad. Hay una analogía que es interesante y que es muy práctica. Un elefante, cuando es bebé y lo atan desde muy pequeño, una de sus piernas, la atan con una cuerda chiquita. Él, siendo bebé, no puede tal vez zafarse de la cuerda y cree, toda su mente, su cosmovisión está en que él está atado. Y crece el elefante, y obviamente el elefante es un animal enorme, grandísimo, y si sigue ahí atado a esa cuerdita, ese elefante en su mente no es capaz de soltarse, aun cuando tiene todo el potencial y toda la fuerza para hacerlo. Si desde pequeño lo ataron con una cuerda, sigue ahí. Incluso le pueden cortar luego la cuerda y aún así el elefante, si ha estado acostumbrado todo el tiempo a estar ahí, va a permanecer ahí. Entonces, haciendo eso o aplicando eso a nuestra vida cristiana, si ya el Señor nos hizo libres del pecado, es como si el Señor de alguna manera nos hubiese cortado la cuerda del elefante. No tenemos que seguir ahí esclavizados, atados a un pecado, a algún hábito, a algo que no le agrada al Señor. No, el libertador ya nos hizo libres. Entonces vivamos en esa libertad y gocémonos en el hecho de que Él nos rescató para que ahora vivamos para su gloria. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos meditar, Señor, en este atributo tuyo, Señor. Sabemos que tú fuiste el libertador del pueblo de Israel y sabemos que tú eres el libertador de todos aquellos, Señor, que te hemos conocido, Padre. Oramos para que tú nos ayudes a vivir siempre como esclavos que han sido rescatados, esclavos que ya no tienen que estar más en el pecado, que ya no son gobernados por el pecado, sino que ahora son gobernados por ti. Y ahora buscan agradarte y en ti, Señor, podemos tener todas las herramientas, todo lo necesario para una vida de piedad ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en esa realidad, en el hecho, Señor, de que tú nos has sellado con el Espíritu Santo, nos has dado las arras, la garantía de nuestra herencia y no tenemos que volver atrás, no tenemos que vivir más como esclavos, como personas que realmente no han sido rescatadas o libertadas por ti, Señor. Ayúdanos a caminar en dependencia. Ayúdanos a recordar que tú, Señor, eres libertador en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a entregarnos sin reservas a ti, a no estar pensando que hay cierta área en nuestra vida que no queremos entregarte o que queremos mantener aún para nosotros mismos, sino, Padre, que podamos más bien entregarnos sin reservas, reconociendo, Señor, que tú eres el libertador, tú eres quien nos ha conquistado, quien nos ha rescatado y ahora nos debemos totalmente a ti, Dios. Padre, oramos para que tú te glorifiques, para que nos ayudes a vivir siendo conscientes de que tú eres un Dios libertador. Eres un Dios, Señor, que tiene el poder de rescatar aún al más vil pecador. Padre, que este mensaje que acabamos de escuchar pueda también motivarnos a poder predicar el Evangelio a un mundo que no te conoce, a un mundo que está esclavizado a la maldad, esclavizado al pecado. Señor, que tú seas glorificado
por medio de la aplicación de lo que hemos estudiado. No simplemente queremos ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de ella. Queremos poder vivirla. Queremos que sea una realidad en nosotros, que somos hijos de un Dios libertador, que hemos sido libertados y que estamos llamados ahora a ir y proclamar a otros el mensaje que liberta, que sana a los oprimidos, a los quebrantados de corazón y que permite, Señor, que las personas puedan ser salvas para gloria y honra de tu nombre. Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.